Hola, amantes de la arquitectura y la cultura, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues bienvenidos a estas capsulitas culturales de Jordi, continuando con la arquitectura virreinal. Esta vez vamos a ver las catedrales. Ya habíamos visto en la capsulita pasada todo lo que fue la creación de los virreinatos a través de los misioneros franciscanos, posteriormente agustinos, dominicos, jesuitas. Y ahora vamos a ver las catedrales básicamente, porque las catedrales ya son el máximo edificio que se puede construir dentro de la jerarquía católica. Y bueno, ahora vamos a ver algunas muestras. Esta capsulita creo que sí va a ser corta porque son unas cuantas muestras de las catedrales, la cantidad de catedrales que se hicieron por toda Hispanoamérica. Entonces, bueno, vamos a empezar. Aquí en el grabado, pues vemos la Catedral de México, que ya la veremos a detalle. Pero bueno, vamos a comenzar. Este es un corte de la Catedral de Puebla también. Entonces, bueno, antes que nada, para poder entender el lenguaje que se va a manejar dentro de las fachadas de las catedrales, pues vamos a tener varias secciones en lo que son las fachadas. Esta está muy sencillita, esta parte nada más es para explicar más o menos cómo van a llamarse cada parte. Esto va a ser la cornisa a su vez va a estar formada por otras partes. No les voy a mencionar ahora porque no es clase de arquitectura, eso ya lo veremos en mis clases en línea, pero son los nombres de las diferentes partes, ¿no? De que se conforman las fachadas, las puertas principales de estas grandes catedrales. Si quieren ustedes poner el video en pausa y ver más a detalle el nombre de cada una de estas elementos, pues lo pueden hacer, pero ahora lo vamos a ver así de pasadita nada más. Cuando llega el barroco a Hispanoamérica, pues va a llegar ya en todo su esplendor, ¿sí? Lo primero que se comienza a hacer en Hispanoamérica, pues son todavía cosas como de reminiscencia románica, estos arcos de medio punto, como estos que se ven atrás de mí, que es todavía influencia románica. El gótico prácticamente no va a haber ejemplos de gótico en este periodo. Serán muy pocos, o sea, sí hay por ahí uno que otro, pero serán muy pocos porque el gótico no, digamos que cuando ya llegó el gótico a España, que sí, en España sí hay muchos ejemplos de gótico, aquí apenas estaba creando todo lo que era el barroco, o sea, la información venía un poquito retrasada, las modas también, y entonces aquí más que nada va a tener influencia el barroco, comenzando por un barroco normal, digamos, sobrio, se va a ir así como enriqueciendo en ornamentación, como que haciéndose más saturado, hasta llegar ya a lo que es el plateresco y el churrigueresco. Pero bueno, aquí son las partes básicas. Igual los diferentes nombres de los elementos de las fachadas, si se fijan, las fachadas barrocas ya van a incluir elementos en curva, cosa que las anteriores, el románico, pues era más geométrico, y el que viene después, que es el neoclásico, pues vuelve otra vez a la geometría y a retomar los cánones grecorromanos, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar. Bueno, por ejemplo, esta ya es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, como se ve hoy en día. Em, La última parte ya la hizo Manuel Tolsá en un estilo más bien neoclásico. Va a ser un tanto ecléctico porque ya al final en el siglo XVIII y ya parte del XIX, pues ya lo que vamos a tener ya va a ser mezcla de estilos, porque además, pues las catedrales tardaban tantos años en construirse que la base, la parte de abajo puede ser de un estilo y conforme se va subiendo en la construcción, pues van llegando los nuevos estilos y se van pues, sobreponiendo a los anteriores. Esta ya fue terminada por el arquitecto Manuel Tolsá
Y pues si se fijan, el campanario tiene un remate también en forma de campana. Va a tener un elemento doble de campanario, su fachada central, rematada por las tres virtudes que son la fe, la esperanza y la caridad. ¿Sí? Y bueno, ya las fachadas neoclásicas, muchas de ellas ya van a contar con un reloj porque ya se había llegado a la tecnología como para tener relojes en las fachadas sin que fallaran tanto como en un principio, ¿no? Entonces ya va a estar más afinada la tecnología de los relojes públicos y se van a poder poner a funcionar sin tenerlos que estar reparando con mucha frecuencia. El sagrario metropolitano, ese fue hecho a un lado a manera de baptisterio, es decir, del área donde se producen los bautismos, porque, bueno, la catedral metropolitana ya recibía tanta gente que ya no se daban abasto, ya, o sea, ya poner un espacio para bautizar dentro de la misma catedral ya resultaba muy complicado y entonces decidieron hacer un templo anexo para los bautismos que es este sagrario metropolitano. ¿Ok? Este ya es en estilo churrigueresco, es decir, ya la última parte del barroco antes de que entre el estilo neoclásico que va a abundar durante buena parte del siglo XIX, va a primar el estilo neoclásico. Eh, Esta fachada que vemos aquí actualmente se encuentra en el Hospital de Jesús de la Ciudad de México, muy cercana a lo que es la Plaza Mayor, a la Plaza del Zócalo, pero lo que les quiero comentar es que esta es la fachada original de la catedral original. Esta que vimos antes, me voy a regresar un poco, esta es la segunda catedral que se hizo en la Ciudad de México, puesto que la catedral original quedaba, digamos, enfrente, por acá, enfrente de lo que es la catedral actual. Y esta catedral actual está mirando hacia el sur. Al ratito les voy a explicar por qué la mayoría de estos templos católicos ya, digamos, del siglo, finales del 17, principios del 18, van a mirar hacia el sur. Pero la original miraba hacia el poniente, ¿sí? O sea, hacia, digamos, hacia la izquierda de esta fotografía. Y ahorita les voy a explicar. Entonces, cuando deciden demoler la catedral antigua porque queda ya insuficiente para la cantidad de gente que visitaba la catedral, que acudía a las misas y todo, entonces se va a demoler la antigua catedral, que era mucho más pequeña, que se encontraba, digamos, en la mitad de lo que actualmente es la plaza del Zócalo, y la fachada la deciden conservar, la desmontan piedra por piedra y con ella hacen el templo de la Purísima Concepción, que está adosada al Hospital de Jesús. Este Hospital de Jesús ya lo veremos en los edificios civiles, porque les voy a poner, digamos, más o menos 4 ejemplos de edificios civiles hechos en el virreinato. Y bueno, y aquí se ve digamos, un bosquejo de cómo podía haber sido la catedral original y con la fachada que después fue trasladada al Templo de la Purísima Concepción en el Hospital de Jesús fundado por Cortés. También tenemos como ejemplos esta no es una catedral, pero es una de las iglesias, digamos, primitivas, de las más antiguas en la Ciudad de México, que es la iglesia de la Conchita en Coyoacán, hecha en 1541, que no sé si recuerden que mientras se construía lo que es la Ciudad de México, Cortés vivía al sur de la Ciudad de México en una población llamada Coyoacán. Entonces, en esa población mandó a hacer la iglesia de la Conchita, de la Purísima Concepción también, para pues asistir a misa. Él era muy devoto y la mandó a hacer pues justo enfrente de su casa. Esta foto antigua es la casa de Cortés. En medio hay una plaza, que es la plaza que hoy en día se conoce como de la Conchita, y enfrente estaba la iglesia que él mandó a hacer también. Cortés va a hacer mucha filantropía, mucha beneficencia, gran parte de sus recursos los va a usar para hospitales, para construir iglesias, conventos, o sea, va a donar mucho dinero
a las instituciones religiosas, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos otros ejemplos de catedrales a lo largo de México, como es esta que está en el norte de la República Mexicana, la Catedral de Durango, también dedicada a la Inmaculada Concepción, con estos torreones. Cuanto más altas sean las torres de campanarios de una catedral aquí en México, nos indica que hay menos probabilidad de temblores. Cuanto más bajas y anchas sean las torres de los campanarios, quiere decir que hay muchos sismos y entonces la construcción tiene que ser más baja y ancha, más resistente a los movimientos sísmicos. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, hablando de sismos, la capital original de Guatemala, del Reino de Guatemala, era la Antigua, esta ciudad de la Antigua. Y a raíz de que está hecha, aquí en el grabado, apenas alcanzamos a ver en la parte derecha de este grabado, en la parte baja, la falda del volcán. Ay, de momento se me fue el nombre del volcán, pero es un volcán, creo que se llama Atitlán, no estoy seguro. Pero es un volcán que se encuentra al lado de lo que era la capital de Guatemala. ¿Y qué pasó? Que hubo una erupción del volcán en el siglo, si no me equivoco, fue a principios del 19, no estoy seguro. Y bueno, devastó toda la ciudad, por eso la ciudad se trasladó a lo que actualmente es la ciudad de Guatemala. Y esta iglesia de la antigua tenía dos campanarios laterales, los cuales se vinieron abajo con el sismo, y por eso en las zonas sísmicas se hacen campanarios. Hoy en día los que se conservan, los que todavía están en pie, es porque son muy anchos y bajos, ¿sí? Eso es lo que nos va a marcar dónde hay zonas sísmicas y dónde no. Todas las fotos que voy presentando traen los años en que fue construida el edificio, en este caso las catedrales, y en los casos donde exista el dato, les pongo también los arquitectos y los frailes que intervinieron en la construcción. Acuérdense que muchos frailes que llegaban aquí a Hispanoamérica, pues precisamente a colaborar en la formación del virreinato, muchos eran gente muy letrada, entonces algunos traían carreras de ingeniería, de arquitectura, de infinidad de cosas, ¿no? Había frailes que eran médicos, que habían estudiado medicina, muchos de los frailes traían estudios universitarios y esos estudios los aplicaron aquí en el virreinato, ¿sí? Entonces, bueno, en algunos casos, por ejemplo, aquí fue un arquitecto, pero aquí trabajaron en colaboración un arquitecto y un fraile. Entonces, bueno, aquí tenemos otros ejemplos de otras catedrales. Por ejemplo, estas son ya en lo que es Sudamérica. Esta es en el Perú, en la ciudad de Lima, Perú, y la catedral está dedicada a San Juan de Lima. Vean como aquí los torreones ya son un poco más bajos y más anchos, lo cual nos dice que probablemente es una zona sísmica donde está construida esta catedral. Y bueno, tenemos la fachada principal, muy parecida a las otras que hemos visto, con sus entablamientos, su fachada barroca, con sus diferentes nichos para los santos. Esto ya se los daré a detalle en la clase en línea. Muchos de ellos tenían esta ventana por encima de la entrada, porque por lo general la estructura de estas iglesias es que tú entras en un área donde el techo es relativamente bajo, porque encima de ese techo se ubica la parte del coro. Ahí se subían las personas que cantaban en el coro, cantaban en esta parte alta, y esta ventanita por lo general se ponía para dar iluminación al coro. ¿Para qué? Para que la gente del coro pudiera leer sus partituras para cantar. Si no, pues hubiera tenido que hacer a la luz de las velas, imagínense la cantidad de velas. Entonces, siempre tenía iluminación natural la zona del coro para que pues, no tuvieran problema en leer las partituras, ¿sí? Tenemos aquí, pues se alcanza a ver que ya hay una influencia neoclásica, aquí ya es una mezcla entre barroco y neoclásico, puesto que tenemos columnas de estilo corintio, o sea, de tipo neoclásico,
pero ya con otros elementos del barroco. Y este remate, que es un frontón curvo, que es totalmente ya neoclásico. Entonces vemos cómo en la base todavía puede ser barroco y conforme subimos la vista vamos viendo más elementos neoclásicos, ¿sí? Y sobre todo este enmarcado que se le da a la fachada, pues ya es totalmente neoclásico, ¿sí? Es libre de tantos adornos. Y bueno, aquí viene la pausita para pedirles su colaboración dándole clic a la manita hacia arriba, al like. Y también, si los que aún no lo han hecho, pues suscribirse, háganle caso a esta chica que se cuela en todas mis capsulitas, háganle caso y suscríbanse, ¿ok? Y bueno, les tenía que explicar también la otra basílica, esta Basílica Menor de San Francisco en La Paz, Bolivia. Este es en Bolivia. Desconozco si alguna vez se pudo terminar el otro campanario y se les cayó o simplemente pues no hubo presupuesto y no acabaron el campanario. Eso no tengo el dato. Si alguno de ustedes lo sabe, pues déjenmelo aquí abajo en los comentarios. El caso es que esta catedral cuenta con un solo campanario muy amplio, o sea, lo vemos que es muy ancho y de no mucha altura, lo cual nos dice que también puede que sea una zona sísmica. Entonces, bueno, tenemos otro ejemplo en Sudamérica, la Iglesia de la Compañía, en Cusco, en Perú. Ahí tenemos los años en que fue construida. Déjenme ver si puedo poner mi puntero ya. Ya voy agarrando más práctica con esto del puntero. Y esta que me gusta mucho, que a pesar de que no tiene campanarios, pues es de una estética maravillosa, es de mis favoritas de lo que es el Cono Sur en Sudamérica. Aquí le taparon la ventana con un medallón de una virgen, ahí sí van a tener que ver con luz artificial los del coro, ¿verdad? Pero bueno, por lo general estas ventanas estaban sin interrupción, como esta que vemos aquí. Entonces, ahí, bueno, les dio por poner el medallón de la Virgen. Y bueno, está dedicada. Cuando dice Iglesia de la Compañía, pues estamos hablando la Compañía de Jesús. Aquí tenemos el exterior y aquí tenemos el interior profusamente decorado. Obviamente el interior es sumamente barroco. También en la fachada exterior, esta fachada principal, perdón, quise decir, la fachada principal ya es en un barroco, todavía conserva el estilo del barroco, con estas columnas que se ven como torcidas, como enroscadas, que se llaman columnas salomónicas. Y bueno, ya saben, el orden de los nichos para los diferentes santos. El orden de estos santos puede cambiar de acuerdo a la compañía o a la orden religiosa de que se trate. Vamos a ver diferentes elementos en las fachadas según si se trata de una iglesia franciscana o de una dominica o de una iglesia agustina o posteriormente las iglesias de los jesuitas, ¿ok? Pero bueno, aquí tenemos el símbolo que nos indica de qué orden fue esta iglesia. Está el corazón atravesado por una flecha. A ver si quienes de ustedes se acuerdan de a qué orden pertenece este símbolo. Lo explicamos en la capsulita anterior. Si se acuerdan, pónganme en los comentarios también. Bueno, y vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí ya estamos casi terminando. Esta es la iglesia de la Merced en la ciudad de Antigua, Guatemala, de la cual ya habíamos visto su catedral. Pues aquí vemos que es ya más bien de proporciones muy horizontales, los campanarios son muy bajitos y muy anchos, por lo que ya les había yo comentado de los sismos. Y bueno, vemos esta fachada, la típica fachada barroca con sus tres cuerpos, digamos, y sus columnas que flanquean con los nichos que ya también les había comentado para los diferentes santos según la orden religiosa de la que se trate. Y vemos que este estilo ya está sumamente trabajado, o sea, casi no dejan un hueco sin trabajar, y esto es lo que conocemos como estilo plateresco. El estilo plateresco se llama así, tiene su nombre de los gremios de plateros en la ciudad de Sevilla,
en esa época hacían unas obras muy detalladas, muy de filigrana con la plata, y entonces los arquitectos y los artesanos decidieron transportar este tipo de trabajo, este tipo de filigrana a las fachadas para dejar esta profusión de ornamentos, no solamente en las fachadas, también en los retablos interiores vamos a tener muchos retablos estilo plateresco, que ya digamos es la exuberancia del barroco, ¿no? Ya es el barroco súper trabajado. Y sin embargo, tenemos el contraste del interior del templo, que es un interior bastante sencillo, ya en un estilo más neoclásico, pero aún siendo neoclásico, es un neoclásico muy sencillo, muy austero. Sin tanto ornamentos y tanta profusión de ornamentos. Bueno, y les estoy dejando para el final las cerezas del pastel. Eh, Sin menospreciar obviamente a esos templos tan maravillosos que hay en toda Hispanoamérica, desde México hasta la Patagonia. Bueno, pues como yo vivo en México, la referencia más cercana que tengo son algunos templos que hay aquí en la República Mexicana. Y bueno, vámonos a Santo Domingo, al Templo de Santo Domingo en Oaxaca, que, bueno, todos estos templos ya son, digamos, del siglo, finales del XVII, todo el siglo XVIII, y ya para mediados del XVIII se daba esta profusión, este barroco exuberante, que ya raya en lo que aquí en México se conoce como churrigueresco, a los condes de Churriguera. Bueno, esa es otra historia que ya les comentaré, la historia del churrigueresco ya a detalle. Pero lo que sí les quiero indicar es que, bueno, ya entra uno al templo y son muy pocos los espacios lisos, los espacios sin trabajar. Todo es una profusión de detalles de ornamentación, de imágenes de santos, de ángeles, de arcángeles, etcétera. Toda la corte celestial está presente en las paredes y bóvedas de las iglesias de la época barroca. ¿Sí? Y por fuera, pues no es tan elaborado, aunque sí siempre lo que es la fachada, la parte central de la fachada, pues sí va a estar también muy trabajada con los elementos que ya hemos visto. En algunos casos pasan de 3 cuerpos, este llega a ser de 4 cuerpos, son el cuerpo principal, 2 intermedios y el cuerpo de remate, ¿sí? Donde después, posteriormente les van a poner frontones estilo neoclásico, pero normalmente no remataban en un frontón. Eso se le va a agregar ya en la época del neoclásico. ¿Ok? Bueno, y tenemos aquí la Basílica de Santa María Ocotlán, que es de mis favoritas porque combinan esta exuberancia del barroco, pero con materiales muy austeros. O sea, se ve que para esta iglesia, pues no había mucho presupuesto, no había mucha cantera que trabajar. Entonces, casi todo se hizo en cemento, en escayola y en la sillería de tabiques, tabiques de barro y luego recubierta de estos azulejos preciosos que le dan un aspecto, un equilibrio muy grande a la fachada, un equilibrio entre las partes muy ornamentadas y las partes lisas prácticamente sin trabajar, que es esta parte que está recubierta de pequeños azulejos, color ladrillo, también color tabique, y bueno, lo que son los campanarios y la portada de la iglesia, pues eso sí va a ser una profusión de detalles. Aquí lo vemos con sus columnas estípites, que es una columna que representa al cuerpo humano, que va a ser muy común ya en la época tardía del barroco, la columna estípite y aquí vemos unos ejemplos. Se va a ocupar tanto en las fachadas como en los retablos barrocos. Vean ustedes el interior, o sea, la profusión de decoración y por lo general todos estos retablos están recubiertos de lámina de oro, de esta ornamentación que finalmente era pagada por muchos nobles españoles durante la época del virreinato. Todo esto era pagado por nobles
muchas veces también para querer congraciarse con la iglesia. Acuérdense que se manejaba todavía, eso fue el motivo de la separación de la iglesia católica con la iglesia protestante, se vendían muchas cosas en la iglesia católica, entre otras las indulgencias. Y bueno, pues a través de esas ventas, pues se podían hacer estos retablos tan espectaculares, estos interiores de iglesias increíbles, que es un tesoro que conservamos en toda Hispanoamérica. Por eso me da mucha risa cuando hay gente que todavía enarbola así las cuestiones políticas de ¿dónde está el oro que se llevaron los españoles? Los españoles saquearon Hispanoamérica. Señores, den una vuelta, vean a su alrededor, vean estos templos, estas universidades, estos hospitales, estos acueductos que nos dejaron que nos dejó el virreinato, y ahí está el oro que no se llevaron los españoles. Al rey de España le correspondía lo que se llamaba el quinto real, es decir, un 20% de los ingresos del virreinato. El resto, ahí está, ahí lo pueden ver. ¿Sí? Y en cantidad de tesoros innumerables tesoros que muchos todavía están por descubrirse. Entonces, bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos, bueno, la cereza del pastel. Ya más ornamentación no se puede, no hay un solo centímetro sin trabajar. Y bueno, pues tenemos aquí este ejemplo ya de la ornamentación llevada a su máxima expresión, ¿no? Y lo interesante de esta iglesia de Santa María Tonantzintla en Puebla, y que por cierto, la palabra Tonantzintla significa el lugar de nuestra madre venerable, ¿sí? Esa es la toponimia del nombre del lugar. Y bueno, aquí sí dieron autorización a los artesanos a poner de su cosecha, o sea, a poner cosas, les dieron libertad para crear, para diseñar. Y entonces, bueno, muchos de los angelitos que ustedes van a ver aquí, ahora les voy a enseñar uno en otra diapositiva, pues son representaciones de angelitos morenos, angelitos indígenas, con rasgos indígenas. Tenemos aquí, no sé si alcanzan a ver, déjenme poner de nuevo el puntero. Si alcanzan a ver, aquí representan a Dios Padre vestido de indígena con su penacho de plumas. Va a haber presentes en esta ornamentación frutas naturales de América, como es la granada, como son la banana o los plátanos, como son una serie de frutas que vienen de aquí. Perdón, la granada viene de España, esa sí no es de aquí, pero va a haber una mezcla de frutas europeas y frutas y verduras nativas de América, como también es el maíz. Van a estar presentes mazorcas de maíz en las ornamentaciones. Entonces es un sincretismo artístico maravilloso esta iglesia, porque vemos tanto elementos muy europeos como elementos sumamente nativos americanos, ¿sí? Y bueno, la fachada es un poco más discreta, la fachada sí está realizada con muchos azulejos. Se trajo la técnica de la porcelana y del azulejo, se quedó muy asentada en Puebla porque venía de la nao de China, o sea, es la tecnología, la técnica que venía de los países de Oriente, de cómo manejar la cerámica, cómo manejar la porcelana, el horneado especial para hacer porcelana, y todo eso se aprendió por los artesanos de Puebla y se quedó, y obviamente los artesanos pusieron cosas muy originales, muy individuales de estos artesanos, o sea, le dieron su toque mexicano a esta técnica de la porcelana china, y bueno, tienen ahí el resultado. O sea, si ustedes van a la ciudad de Puebla algún día, pues verán que muchas de las fachadas de sus edificios pues están recubiertas con estos típicos azulejos aprendidos de la tecnología traída por la nao de China, ¿sí? O el galeón de Manila, como le dicen en España.
Y bueno, ya casi terminando, miren, aquí les encerré en un círculo uno de los angelitos morenos, angelitos indígenas, frutas. Aquí tenemos racimos de uvas, pero se pueden también ir traslapando con la flor de calabaza, con las mazorcas de maíz, en fin, es una profusión de abundancia, de riqueza mezclada entre riquezas nativas de América y riquezas europeas. Y bueno, vean la hoja de oro por todos lados en estos retablos tan impresionantes de madera, estas columnas salomónicas sumamente ornamentadas. Bueno, pues ahí tienen todo el oro que se producía aquí en América. Gran parte de ese oro y de esa riqueza se quedaba en América para los que dicen que todo se lo llevaron los españoles. Digo, investiguen un poco. ¿Eh? Bueno, la Capilla del Rosario, esta es en el estado de Puebla, dentro del Templo de Santo Domingo. Vean ustedes también qué profusión de ornamentos. Esta es un poco más discreta porque va a tener básicamente colores dorado y blanco. Los, la policromía fue mucho más abundante en la iglesia de Tonantzintla que en esta Capilla del Rosario, pero no deja de ser una algarabía de ornamentación y de simbolismos de todo lo que es la fe católica, ¿sí? Y estos grandes óleos gigantescos puestos en las paredes laterales, mostrando escenas de la vida de Jesús, escenas bíblicas. ¿Ok? Y bueno, tiene aquí el altar mayor con su ciprés, esta estructura que se ponía independiente sobre los altares en la época barroca, se conoce como ciprés, ¿sí? De hecho, hay un ciprés en la iglesia de San Pedro, en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro. Hay un ciprés gigantesco hecho, ya se me olvidó el nombre del autor, creo que es Bernini, no estoy seguro, pero bueno, hay un ciprés gigantesco con maderas de ébano. Bueno, pasemos a la siguiente. Pues hasta aquí llegamos con las catedrales y los templos mayores del Reinato. Habrá momentos en que mencionaremos todavía alguna que otra iglesia de forma lateral, pero en la siguiente capsulita vamos a ver la traza urbana y los edificios civiles, ¿sí? Vamos a ver cómo es que se trazaban las ciudades en Hispanoamérica, por qué todas se parecen en cuanto a la organización, en cuanto al trazado de las calles, la ubicación de las plazas. Vamos a ver también por qué se diferenciaban tanto de las ciudades norteamericanas. Las ciudades norteamericanas, por ejemplo, no tenían plazas cívicas. Lo que hoy conocemos, por ejemplo, en Nueva York como Times Square no se diseñó como plaza. Times Square era simplemente el cruce de varias líneas, varias vías de ferrocarril que cruzaban en ese punto, y cuando con la evolución de la ciudad fueron retiradas esas vías de este espacio, pues quedó un espacio muy grande porque era el cruce de vías, quedó el espacio muy grande y decidieron hacerlo una especie de plaza cívica, que es donde los neoyorquinos celebran sus fiestas de Año Nuevo, de dar la bienvenida al Año Nuevo, la celebran ahí, en esa plaza, aunque, como les digo, no fue diseñada originalmente como plaza. Sí, entonces, bueno, ya les daré más detalles. Por lo pronto, pues, hasta aquí llegamos. Les agradezco mucho y les agradezco mucho por su tiempo y por su paciencia. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana, nos vemos para la próxima capsulita. Que tengan una excelente semana y nos vemos. Hasta luego.